y la primera vicepresidencia a cargo de la señora Marta Lupe Moyano Delgado, les da la más cordial bienvenida a la conferencia magistral en este hemiciclo Raúl Porras Barrenechea, denominada El rol de los medios de comunicación en democracia. Dicha conferencia será desarrollada por dos destacados conferencistas, especialistas en la materia, y ellos son el doctor Juan Antonio Bazán Chávez, abogado y analista político, y además el magíster Alfonso Baella Herrera, abogado y politólogo, ambos muy reconocidos en el medio académico y de las comunicaciones. Cabe mencionar que estas conferencias son desarrolladas en el marco del Bicentenario del Congreso de la República por la Oficina de Participación Ciudadana y el programa Martes Democrático. A continuación, escucharemos las palabras de bienvenida y de apertura de este evento a cargo del licenciado Walter Masgo Manco, jefe del área de Educación Ciudadana. Ante todo, muy buenas noches. Buenas noches a los ilustres representantes y conferencistas que nos acompañan el día de hoy. A nombre de la primera vicepresidencia del Congreso de la República, la congresista Marta Moyano Delgado, y de nuestra jefa de la Oficina de Participación Ciudadana, la doctora Karina Beteta, le damos la cordial bienvenida a todos ustedes y especialmente a nuestros ilustres conferencistas. Es una fecha importante y un tema de real importancia en tiempos tan difíciles que vive la democracia en el Perú. Tocar el rol que cumplen los medios de comunicación en estos tiempos de crisis es vital entenderlo, porque a veces su falta de comprensión y de la función que cumplen los medios respecto a la democracia hace que de repente los ciudadanos no entiendan bien, no comprendan cuál es la función que cumplen. Fundamentalmente porque los medios de comunicación forman parte de un sistema democrático y eso tiene que ver precisamente con los sistemas políticos del mundo. O sea, los medios de comunicación funcionan de acuerdo a los sistemas políticos que concentran o desconcentran poder, y eso nos darán luces nuestros ilustres conferencistas, porque en las democracias, que son sistemas políticos de carácter liberal, existen la desconcentración de poder que implica las libertades, ¿no? La libertad de expresión, el derecho a la información, que es importante en los sistemas políticos como el que vivimos nosotros, a diferencia de los sistemas políticos autocráticos y dictatoriales, donde no existe esa libertad de expresión o de opinión. Y eso es fundamental para entender la función de los medios y el rol que cumplen en la actualidad. Porque los medios son esa parte intermedia entre la sociedad y el poder. Y qué mejor que ahora nuestros ilustres conferencistas puedan darnos luces al respecto. Porque a veces se critica mucho los medios de comunicación, pero en algunos casos es por el exceso. Pero el rol y la importancia de la comunicación y de la información, especialmente en tiempos difíciles como vivimos, es decir, el derecho a información es lo que nos permite a los ciudadanos enterarnos de lo que sucede en el Estado, de lo que hacen nuestros gobernantes, lo que realizan las autoridades que nos dirigen en el país. Esto es un tema fundamental porque tiene que ver con la vida de todos nosotros. El rol de los medios de comunicación en tiempos de crisis, como la que estamos viviendo, precisamente es la que nos va a dar un poco de luces para ver cuál es el futuro que nos toca en el país, tanto en el tema económico, social, cultural, político. Es por eso que hoy vamos a tener la suerte y la dicha de escuchar a estos dos ilustres conferencistas. Muchísimas gracias y bienvenido ante todo. Seguidamente daremos inicio a la conferencia con la participación del doctor Juan Antonio Bazán Chávez. El doctor Juan Antonio Bazán Chávez es abogado de profesión y analista político muy reconocido. Él es docente ordinario en la categoría de asociado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene estudios de doctorado en Derecho y Ciencias Políticas. Tiene estudios de doctorado en Ciencias Sociales con mención en Sociología. Estudios y doctorado en Filosofía.
maestría en Sociología con mención en Estudios Políticos. Es miembro de la Asociación Española de Ciencia Política y de la Administración. Es miembro de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política. Es docente investigador sobre la teoría política, teoría social y a los procesos políticos hispanoamericano y peruano. Es director de la Revista Peruana de Ciencia Política, órgano oficial de la Escuela Profesional de Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Recibimos pues al doctor Juan Antonio Bazán Chávez con un fuerte voto de aplauso. Gracias. Yo voy a iniciar mi participación y a partir de una pequeña clave teórica, que yo creo es lo fundamental para a partir de ahí construir una pequeña teoría respecto del tema que nos convoca, que es el de la democracia y los medios de comunicación. Yo voy a partir de dos autores. Bueno, antes de ello quiero anunciar lo siguiente. A ver, mi pequeña ponencia se va a centrar en el proceso político, ¿ya? Por tanto, en la lucha política. Y los dos autores a partir de los cuales voy a intentar construir algo son, de un lado, Michel Foucault. Todos hemos leído, escuchado, participado de esa famosa frase que dice que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Pero lo que hace Michel Foucault es darle vuelta a esta frase de este famoso militar austriaco y dice él: la política es la continuación de la guerra. ¿Ya? Le da vuelta. Esto me parece fundamental. Por otro lado, Antonio Gramsci, bueno, yo soy un hombre que tiene una militancia en la derecha política y por metodología en la izquierda cultural. Antonio Gramsci es el gran teórico del postestructuralismo, es quien inicia el postestructuralismo. Él es el gran teórico de la hegemonía. Entonces, si de entrada tomamos en consideración estas categorías, que son el hecho de que el establecimiento de la política corresponde a una guerra anterior y a una guerra permanente, no en el sentido de Trotsky, no, sino una guerra permanente, cotidiana, ¿ya? Y en el sentido de lograr la hegemonía. Entonces, lo primero que nosotros, yo creo, tenemos que ponernos de acuerdo es en lo siguiente. ¿La prensa debe ser neutral o no? Yo pienso que no. A ver, y me argumento. Yo no sé todavía lo que opine sobre sí mismo Alfonso Baella, pero yo creo que él no es neutral. Yo dirijo el suplemento político del Diario Expreso. Yo no soy neutral. ¿Okay? Yo no puedo referirme respecto del Diario Expreso, pero sí de mi suplemento, ¿verdad? Estoy hablando sobre mí mismo. Y es que esta máxima, conócete a ti mismo, es fundamental, ¿ya? Yo no soy neutral. Yo asisto con este suplemento, asisto a una batalla cultural, a una lucha por la hegemonía. Este suplemento, del cual tengo el honor de ser el director, es un suplemento que tiene valores, que tiene una posición política y que busca luchar por ella. Ahora, por tanto,
He ahí un punto. ¿Los medios de comunicación son neutrales o no? Yo creo que no. Y es más, no sé ustedes, pero yo no conozco ningún medio de comunicación que sea neutral. ¿Ya? Permítame que este sesgo teórico, porque es un sesgo en mí, no puedo evitarlo, y porque una distinguida dama me dice, del público me dice que estoy equivocado. Entonces, me argumento, pues. La neutralidad no existe ni siquiera en las ciencias sociales. Esa idea de Auguste Comte del siglo XIX de ser neutral, trayendo la neutralidad del físico hacia las ciencias sociales, se cae. ¿Ya? Lo que tenemos, ¿no?, son actores, tanto individuales como colectivos de la política, que producen acción política, que tienen posición. Y no hay medio de comunicación neutral, pero más que eso, no existe estudioso de la sociedad que sea neutral. No existe estudioso de la política que sea neutral. O sea, epistemológicamente es imposible. Los dos lenguajes de la política son la lógica y la matemática. La humanidad no conoce más. Ya, obvio, yo estoy por la lógica porque soy un académico, soy ideográfico, ya, muy bien. Pero incluso aquellos que matematizan la política tampoco son neutrales. ¿Ven? O sea, tanto mi pequeño razonamiento como los números, en verdad buscan resignificar la política por igual. Pero la matemática tampoco les da neutralidad. No son neutrales. No cabe la posibilidad de la neutralidad, por tanto, para mirar la política, ni la sociedad. Y eso me parece que también es importante. ¿Ya? Ahora. Y entrando más en materia. Miren, las esferas de la vida son básicamente dos: la esfera de lo público y la esfera de lo privado. ¿Ya? Y se desarrolla en desmedro de la otra. ¿Ya? Siempre es así. En el Perú de lo que fue el siglo XX tuvimos una gran esfera pública, una sociedad inminentemente politizada, una sociedad inminentemente conflictuada. El ciudadano entendía o se autoconcebía a la vez como político, estaba permanentemente participando de la política. ¿Ya? Era militante, era partisano. Pero ocurre lo siguiente, que hay una esfera privada de la vida. Y yo participo de la idea de que los últimos más o menos entre 50 y 70 años de la vida nacional son de desarrollo de la esfera de lo privado. Es decir, el Perú, es cierto, no tenemos una tradición inglesa, Max Weber no es parte de nosotros tampoco, sin embargo, hay un proceso de individuación en el Perú, hay una preeminencia de lo privado. Esto es algo milagroso entre nosotros. O sea, hay un sentido de modernidad en el ser peruano que hacen que éste tenga una cierta desafección de la política y que esté más próximo a su esfera individual, como señalo, a lo privado. Entonces, respecto de la opinión pública, por tanto, los medios de comunicación, ¿cuánto poder aún tienen para influenciar, para llegar siquiera a este ciudadano? Si el ciudadano peruano no es ya el mismo de aquel del siglo XX. Ahora, y por supuesto pasando además por la universalización de la política, pero lo que ocurre es que
uno de los principales obstáculos que enfrentan los medios de comunicación es el descentramiento de la política. Es decir, que la política ha dejado de ocupar el centro de la vida de los peruanos. ¿Ya? Hay una cierta modernidad entre nosotros que nos ha conducido a una situación como esta. No me atrevo a hablar de una profesionalización de la política propiamente, a lo cual habría que aspirar, por supuesto, pero algo de ello hay. Por tanto, repito, ¿cuál es la posibilidad real de los medios de comunicación, sobre todo tradicionales, para formar opinión pública? Eso habría que revisarlo. Yo conversaba con Alfonso Baella y también con la congresista Beteta en los preliminares. Es que, por ejemplo, la televisión anabólica, ya se dice dentro de más o menos unos 20 años, va a formar parte de la arqueología y está en franco proceso ahora. Es decir, que la televisión digital está desplazándola. De hecho, que al mismo tiempo que hay un descentramiento de la política, se produce una digitalización de la vida. Es que el hombre no existió siempre como concepto. O sea, el hombre como concepto es propiamente moderno y está hecho de biología, por supuesto, de física, de lenguaje, ¿ya? Bien, pero hoy asistimos hacia la digitalización de la vida y hacia un nuevo concepto de hombre, una especie de un poshombre o algo así. Todos tenemos un celular, en fin. Ahora, ¿cómo es ese hombre actual, digamos, o aquel al que vamos rumbo, ¿no? Ya es un hombre hecho siempre de biología, por supuesto de física, pero que pierde el lenguaje y está hecho de cibernética. Ahora, los espacios, los sentidos del tiempo de la vida se trastocan. Este nuevo hombre, que nos toca también a los peruanos, porque las fronteras ceden, ¿no? Hasta antes de la pandemia, los límites de la política eran las fronteras, ¿verdad? Pero hoy, un virus que es 1 millón de veces más pequeño de lo que puede ver el ojo humano, hace que las fronteras sean nuestros propios cuerpos. No hay frontera del Estado-nación que nos proteja. Hay un cambio en el sentido de la vida. Este hombre es ya no solo el receptor de una determinada producción de discurso político, sino que es a la vez creador de discurso político. A mí me parece fundamental tocar ahí lo siguiente. O sea, estoy refiriéndome de manera muy rápida a los cambios que se están produciendo. Miren, yo hoy leía un trabajo de Karl Popper que es muy bueno, sobre la opinión pública. Y dice Popper, la opinión pública puede ser efectivamente la voz de Dios entre los griegos, ¿ya? Pero esa idea cae con la modernidad. Ahora, digamos como que los medios de comunicación, las digitales, ¿no? La digitalización de la vida, como que nos conduciría hacia una especie de nueva ágora digital, ¿verdad? Pero ahí ocurre lo siguiente, que mientras que los griegos tenían al lenguaje como lo fundamental, porque buscaban el logos, este nuevo hombre digital pierde el lenguaje.
Entonces, ahí quiero señalar lo siguiente. Para nosotros entender la cultura política, en verdad, a mí me parece que el enfoque tradicional, ¿no?, de Almond, de Verba, como que se queda corto, en verdad. Es que la teoría política, la ciencia política, tienen que tomar también estos últimos cambios que se han producido. Y me refiero a lo siguiente. Si este hombre pierde el lenguaje, entonces deja de ser escritural. El ciudadano de lo que fue el Perú del siglo XX fue el ciudadano de la galaxia de Gutenberg, ¿o no? ¿Cómo nos informábamos? Leyendo, ¿sí o no? Claro, a través de los periódicos, ¿verdad? El órgano oficial del partido, en fin. Éramos escriturales. Muy bien. Todavía algunos permanecemos siendo escriturales. ¿Ya? Pero, ¿cómo lo veo yo? Yo veo la cultura política peruana como una especie de bandera, donde un 30%, posiblemente estemos todos los presentes en ese 30%, somos tradicionales, o sea, devenimos de alguna forma en conservadores, más allá de las tendencias políticas concretas que tengamos, no importa. Me refiero a nuestra forma de captar y de producir información, ¿no? Porque somos escriturales, ¿ya? Pero ese otro gran 70% es electronal. Ese otro gran 70% que otrora se informó a través de la televisión anabólica y de ciertos programas de televisión, hoy lo hace a través de los medios digitales, pero sigue siendo electronal. Es decir, que, y ya hay estudios, la mayor cantidad de audiovisuales se ven en los medios digitales. No ha cambiado ello. Ahora, la forma de captar información, de formar opinión política de la ciudadanía, es inminentemente electronal. Los escriturales somos quienes estamos aquí. Yo mismo, que como he señalado, dirijo ahora un suplemento dominical. Yo soy escritural. Y yo entonces parto también de ello, y es por eso que el suplemento lo dirijo hacia un sector que todavía lee. Es importante esto que se acaba de señalar, porque nos permite construir nuestra cartografía, ¿no? Nos permite construir un mapa. Ahora, por otro lado, yo creo que cabe señalar, miren, todo lo que yo acabo de señalar, que es propiamente una razón, ¿verdad? Es una razón instrumental finalmente. Ya, muy bien. Pero la política, el proceso político, es una capa sobrepuesta respecto de la cultura. Y el Perú es un país profundamente cultural, profundamente histórico. Claro, somos uno de los países más culturales de la tierra. Es más, yo escuchando a Walter Masgo ahora en la presentación, él señalaba como politólogo que es, respecto de que depende también de los sistemas políticos. Y efectivamente, ¿no? Yo decía, claro, las civilizaciones, ¿no? Que son básicamente Occidente, lo que es América del Norte, América Latina y la parte de Europa continental, tienen una forma, ¿ya?, de razonamiento. Está bien, pero cual fuere el modelo de democracia, miren, ni estirando los conceptos, ¿ya?, digamos, puede tener equivalencias,
de proceso, estoy hablando de proceso político, ¿no? De cultura política, pues con China, Japón, Rusia, Corea, ¿no? De un lado y del otro, con el mundo árabe islámico, con África al sur del Sahara, ¿ya? Y esta idea de, o sea, son civilizaciones, ¿ya? Y por tanto son procesos culturales, pero yo tengo la idea de que, por ejemplo, Irak es lo que por supuesto ha tenido un proceso muy distinto, ¿ya?, al de la modernidad europea, ¿ya?, que es un país que en el siglo XX fue conquistado 3 veces y sería lo más occidental que tiene el mundo árabe islámico. Pero aún así, yo creo que tomo ese caso, ¿ya?, para intentar una comparación respecto de la cultura peruana, solo en lo siguiente, solo por la forma, ¿no? Solo por la forma, ya, porque bueno, nosotros somos pues distintos, obviamente. Aquí llegó el Concilio de Trento y nos hizo parte de lo que somos, pero yo digo esto: el Perú es tan cultural, ¿no? Tan cultural, por ejemplo, como esa civilización, o quizá más cultural. Y yo no creo que con categorías propiamente occidentales, intentando ser deductivos, debamos observar, ¿no?, la opinión pública peruana y su expresión, por ejemplo, en las urnas, ¿no? Porque parecería que nuestra caja de herramientas no va a funcionar, ¿verdad? Y pudiéramos terminar sosteniendo que el Perú eligió a Pedro Castillo por una situación oclocrática, ¿no?, y de falta de valores, en fin, ¿no? Lo que pasa es que yo estoy muy alejado de Pedro Castillo, por supuesto, tengo una posición, pero lo que ocurre es que el peruano tiene una memoria arcaica, es profundamente cultural, entonces es profundamente simbólico al mismo tiempo. Yo creo que el rol de los medios de comunicación, ¿ya?, al asumir que no son neutrales, no cabe esa neutralidad, y no conozco ningún medio neutral. Hasta hoy no conozco. Me podrían presentar alguno, pero yo no conozco, ¿ya? Lo que sí conozco es que casi todos dicen que son neutrales, ¿ya? Pero yo digo todo lo contrario, incluso respecto de mi suplemento. No es neutral. Yo no soy neutral, ¿ya? Es más, miren, y ello lo hago para sustentar mi teoría de que el rol de los medios de comunicación es el de formar parte de la guerra política, de esta batalla cultural en la que estamos, ¿ya? Es más, miren, para poder pensar la política no puede ser neutral tampoco. Para poder pensar la coyuntura, metodológicamente no puedes intentar la neutralidad. Ese sería un error, no te permitiría pensar. Es más, lo que se puede construir respecto de la coyuntura no está exento de lo que es un discurso para convencer también. O sea, análisis político de coyuntura y propaganda política van juntas. O sea, de Gramsci en adelante lo sabemos claramente, ¿ya? Eso está establecido. Los mecanismos de esta guerra política son básicamente 2. El lawfare, o la guerra judicial de la política, de lo cual no nos ocupamos, y el otro gran mecanismo, que es el del Infowar, o el de los medios de comunicación. Claro. No hay Congreso de la República en el mundo occidental que tenga aprobación popular, porque no existe para eso, simplemente. Pero díganme si no,
tal vez la congresista presente me dé razón, no lo sé, pero el Congreso de la República del Perú ha sido sometido o es sometido permanentemente a un comando de aniquilamiento moral, ¿no? Claro, claro. Entonces, yo concluyo mi participación, ¿no? Y sosteniendo, intentando ser más o menos redondo en mi exposición, de que el rol de los medios de comunicación es, dada tu ubicación en uno u otro bando, o en algún bando, ¿ya? Y en este conflicto político, en esta guerra política, en esta batalla cultural, y jugar, digamos, dar la batalla, ¿no? Yo creo que todo aquel que dirige un medio de comunicación o que forma parte de este, tiene que ser valiente. Es más, un analista político de coyuntura tiene que ser valiente. No hay analista político neutral e inteligente, interesante, que escriba o diga algo interesante. Y si lo conocen, preséntenmelo. No es posible. Ya hay una tradición de pensamiento político de coyuntura y no conoce de la neutralidad. De manera que, por las diversas razones que he intentado expresar esta noche, que son razones desde epistemológicas, realistas, y del realismo político, e incluso éticas, y el rol de los medios de comunicación en la democracia, yo creo que es, como en el caso del medio de comunicación que dirige de manera tan brillante Alfonso, siguiendo la tradición familiar que él tiene, y aquello que puedo hacer desde mi suplemento y de lo que hacen algunos medios de comunicación como PBO, como Willax, como el portal El Montonero, como el portal Punto de Encuentro, y como el Diario Expreso, que creo yo que es el periódico más importante del Perú. Y nuestro rol, ya hablo de nuestro rol, ya no hablo del rol, no, tendrán su rol los otros. Ya. Nuestro rol es defender efectivamente la democracia, los valores que ésta contiene. Muchas gracias. Agradecemos la participación del doctor Juan Antonio Bazán Chávez. A continuación, tenemos la participación del magíster Alfonso Baela Herrera. El magíster Alfonso Baela Herrera es abogado de profesión y tiene estudios en ciencias políticas. Tiene posgrados en tecnología de información, administración de empresas y producción de televisión. Es máster en gobierno de organizaciones en el programa de alta dirección y máster en comunicación y marketing político en la Universidad Internacional de La Rioja en el Perú. Tiene especialización en transformación digital en el Massachusetts Institute of Technology. Experto en marketing digital y redes sociales. Él es autor del libro Yo quiero ser presidente, que explica la campaña del presidente Obama en las redes. Ha sido columnista de los diarios Correo, Perú 21 y Expreso. Él es productor y conductor del programa de TV Redes y Poder en Willax y ATV+. Actualmente dirige el programa diario Baela Talks vía Canal B. Es profesor universitario y profesor de posgrado.
ha dirigido campañas de comunicación corporativa para empresas nacionales e internacionales y también campañas políticas congresales, municipales y presidenciales. Recibimos al magíster Alfonso Bahía Herrera con un fuerte voto de aplauso. Buenas noches, gracias por la invitación en este escenario tan majestuoso, en este momento tan importante en el país. Es el bicentenario del Congreso de la República. Estamos en el martes democrático y quiero en primer lugar agradecer a la Oficina de Participación Ciudadana, a Karina Beteta, por la cortesía de haber pensado en mí para esta ponencia y para compartir con ustedes unos minutos de reflexiones sobre la importancia que tienen los medios de comunicación y la democracia. También mi felicitación al ponente Juan Antonio Bazán por su estupenda ponencia que me antecede. Y bueno, siempre es realmente un gusto estar cerca del Congreso de la República. Se los digo con toda sinceridad. Yo hablo del Congreso todos los días en mi programa y hablo con mucho respeto, con mucho cariño y también de vez en cuando con dureza sobre algunos congresistas. Pero es el poder, es la importancia del poder del Estado en el que estamos ahora aquí presentes y la circunstancia de poder decir lo que uno piensa sin más reparo que el que tienen tus ideas. Eso, digamos, para comenzar. Es decir, me parece, sinceramente, para mí por lo menos muy emocionante estar acá sentado. Siempre lo veo por televisión desde el otro lado y ahora estoy acá. Y para mí eso es un placer, sinceramente, inconmensurable. Me han invitado para hablar de este tema que se llama el rol de los medios de comunicación en la democracia. Es un tema sin duda interesante, creo que da para mucho. No quiero extender más de unos minutos como me han pedido que sea, es decir, breve, conciso y, por cierto, quizá lo más importante de esta noche, de mi punto de vista, sean las palabras de ustedes y sus preguntas más que los comentarios de la ponencia. Pero en todo caso, quiero contarles que preparé una pequeña presentación, tengo un ligero índice, voy a tratar de seguirlo para que ustedes tengan también un poco de orden en las ideas que quiero compartir con ustedes esta noche. Quiero hablar de un contexto sobre la comunicación y los medios de comunicación, un contexto nacional. Quiero hablar un poquito sobre la historia de los medios de comunicación. Permítanme puntualizar qué dice la Carta Magna al respecto, cuál es el papel de los medios de comunicación y los ciudadanos, y también hacer algunas reflexiones finales a modo de conclusión. Esa es la ponencia que voy a compartir con ustedes en los siguientes minutos. El contexto es indudablemente muy interesante y además tiene una tremenda actualidad. En realidad hemos asistido en las últimas horas a lo que podría denominarse la última pelea en el presente por un medio de comunicación del pasado. Quiero repetir esta frase. Hemos asistido en vivo y en directo a la última pelea del presente por un medio de comunicación del pasado. No discuto ni voy a discutir esta noche, digamos, quién tiene la razón en la propiedad de una radio, porque no me corresponde. Lo que creo que sí es importante para todos nosotros es reflexionar sobre qué significa eso. Y es, como lo comentamos en la antesala, desde mi punto de vista, una muy interesante discusión. Yo diría curiosa discusión, porque he sentido que dos personas mayores que supuestamente conocen de medios lo que han estado haciendo frente a cámaras
es arrancharse un medio, con todo respeto voy a decir esto, que no tiene ninguna importancia y no tiene ningún valor. Alguien me dirá, pero ¿cómo viene Baella a decir al Congreso que quitarle una radio a una persona no tiene valor? Déjeme, por favor, con todo respeto, darles mi punto de vista. En el mundo en el que estamos, en la sociedad que vivimos, bien lo ha dicho nuestro anterior ponente, vivimos en una sociedad altamente digitalizada, donde los broadcasters, los comunicadores y los hacedores de contenido y medios somos nosotros. Nosotros, ustedes, nosotros el pueblo, somos los hacedores de la comunicación. No la radio, no la televisión, no los periódicos impresos, con el respeto y el cariño que le tengo a Expreso además. Porque creo que esos medios, siendo o habiendo sido importantes, quiero que me entiendan exactamente en las palabras que quiero decir, ¿no? Pertenecen a una época jurásica. Pertenecen al pasado. Estamos asistiendo, porque así es el mundo en el que nos movemos, a una disrupción de lo digital en los medios de comunicación. Yo les aseguro que sus hijos, si tienen entre 15 y 20 años, no ven televisión por cable, no ven televisión abierta, no escuchan radio y no leen periódicos. Saben más que ustedes y todos tienen un celular y por ahí se informan. La pregunta es, en este contexto, ¿qué valor tiene un radio hoy día? O un impreso, o un canal de televisión de los antiguos. Con todo respeto por los dueños de los medios de comunicación. Con todo respeto por las personas que están inmersas en una discusión por propiedades en un medio. Desde mi punto de vista, cero. Cero. ¿Qué es lo importante? Lo dejo ahí y retomo. Pero le dejo esa idea porque creo que esa idea es bien interesante no perderla de vista. Creo que estamos frente a esa revolución de los medios de comunicación y creo que el presente y el futuro están en nuestras manos. Literalmente. Esta es la libertad de expresión. Este es el medio de comunicación que tenemos que defender. Esto hace la democracia. Esto permite que la democracia tenga más sentido para todos. No quiero, en modo alguno, menospreciar. En el campo académico lo que uno tiene que hacer es analizar. Y yo he venido aquí a analizar, no a hacer juicios de valor. Entonces, por eso entiéndanme, por favor, en la amplitud del concepto que estoy tratando de explicarle a ustedes. Y entonces, en el contexto, que es donde estoy en la parte de mi presentación, sin duda, quiero hablar de los medios de comunicación. He hecho este pequeño paréntesis solamente sobre la discusión de un medio, porque creo que después lo tomaremos al final, pero no lo pierdan de vista. Discutamos sobre aquello que tiene importancia capital. Y hoy día, como ustedes saben perfectamente, el contenido es el rey. Y todos lo entendemos y lo sabemos. ¿Y cómo lo demuestro? Bueno, ustedes saben perfectamente que en este momento cualquier grabación, cualquier audio, cualquier fotografía, es más, los medios tradicionales viven de eso. Viven de lo que consiguen a través del TikTok o el WhatsApp o el Instagram o el Facebook o el Twitter o cualquier otra red social. Una buena parte del contenido o casi todo viene de las redes sociales. Yo soy un medio de comunicación, canalb.pe. Yo tengo 16 redes sociales que hacemos en simultáneo. Salimos también por las redes digitales de Expreso. Para hacerle, digamos, una concesión a ciertos anunciadores que pintan canas, le pedí a mi amigo Demóstenes Terrones que me permitiera tener una señal en Canal 95 de Best Cable, pero solamente por eso, porque no creo en el cable. Disculpen que sea así de sincero, pero creo que si hay un lugar donde no debe serlo es en el Congreso de la República, ¿no? Estamos frente a un poder del Estado. Hay que decir las cosas como no las piensa y estamos en un país en democracia y uno dice lo que piensa en libertad. Yo no creo en el cable, no creo en la televisión abierta, no creo en el impreso, no creo en la radio, no creo en la televisión.
creo en el mundo en el que estamos hoy día, que es un mundo donde la información y el contenido tienen un enorme valor y la velocidad es el poder. La velocidad es el poder. Dicho esto, el contexto en el que estamos hoy es absolutamente crítico. ¿Por qué? No hace mucho el canciller Landa tuvo la osadía de comentarle a Pietro Parolin, la autoridad más importante en el Vaticano, que las razones por las cuales este Congreso le había negado al presidente el permiso para viajar al Vaticano era porque el presidente había hablado de paz y había ido en contra de Rusia. Y lo vimos nosotros casi en directo. Y le valió por lo menos una interpelación. Le debió valer una censura por mentiroso. Pero eso lo vimos nosotros y lo pudimos sopesar no en una señal abierta, no a través de una radio y de un impreso. Lo vimos a través de nuestros celulares. Antes, en primer término. ¿Por qué les digo que ese es el contexto? Porque estamos hablando de medios de comunicación y estamos viendo cómo autoridades de primer nivel mienten a través de los medios de comunicación a la ciudadanía. En ese contexto, el primer ministro, el presidente de la República, mintiendo en una conferencia de prensa internacional o con, digamos, corresponsales extranjeros para decirles que la conferencia era porque ellos habían pedido exclusividad, sacando fuchi a los periodistas locales a otra habitación porque no los querían. Así era como dijo el ministro Salas, así era como dijo Aníbal Torres. Mentira. Otra vez. ¿Quién es el culpable de todo esto? La prensa. Los medios de comunicación. ¿A quién el presidente no, digamos, escatima argumentos o adjetivos? A los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque no informamos lo que él cree que hay que informar. Entonces, el contexto en el que estamos ahora es ese, un contexto en el cual las autoridades más importantes en el país han decidido no hablar con la prensa, hablar con ciertos medios, mentir de una manera, digamos, fría, sin la mayor consideración por la ciudadanía. Y creo que eso nos hace entender la importancia que tienen, para comenzar, los medios de comunicación. Es decir, ustedes se están dando cuenta, amigos, de cómo solamente por apreciar estos pequeños ejemplos, nosotros a través de nuestros medios digitales hemos podido saber cuál era la verdad. El señor canciller Landa le mintió a Piero Parolin, le mintió. ¿Y cómo supimos que le mintió? Porque escuchamos lo que dijo a través de una grabación que se filtró. ¿Cómo supimos que el ministro Salas y el primer ministro le mentía a los periodistas extranjeros en su cara? Porque lo vimos y porque al día siguiente la prensa, antes que nada, dijo esto es mentira y mostró un comunicado diciendo que era falso eso. Bien. Hay que simplemente mirar que estamos en ese contexto de los medios de comunicación. Paso a hablar de la historia, porque creo que siempre la historia es muy interesante. Ahora, la historia evidentemente no está en hablar de cuándo comenzaron las tecnologías de información, ni cuándo comenzó la televisión, ni la radio, ni siquiera la parte impresa, ¿no? O sea, no quiero hablar de la imprenta, por supuesto. Ni siquiera de la escritura. Miren, para hacer la historia bonita, tratando de encontrar dónde está la historia de las comunicaciones, me remonto a más o menos 40.000 millones de años antes de Cristo, en la zona de España y Francia, las cuevas de Lascaux y las cuevas de Altamira. Alguien habrá estudiado esto en el colegio, yo lo estudié en el colegio y después lo he estudiado ya en los últimos años. Efectivamente, son espacios, unas cavernas de 800 metros de profundidad, con 1900 pictogramas en las paredes de granito, 600 figuras dibujadas sobre animales, 120 bisontes y demás. Dibujos.
¿Qué significa eso? Alguien me dirá, vaya, se ha confundido de presentación. No. Es, digamos, el primer wall, ¿no? El primer muro. Así como todos ustedes tienen un muro en su Instagram o en su Facebook, el primer wall que construyeron los seres humanos tiene 40.000 años de antigüedad y fue construido en las paredes. Hay un emisor, hay un receptor, hay un medio, hay un mensaje, se cumplen todos los elementos de la comunicación. ¿Y por qué les comento cuándo comienza esto? Porque es importante comprender que el deseo de comunicar de todos nosotros no es porque mi papá es periodista o mi abuelo es periodista o porque me gustan lo que estoy en la universidad o porque no tengo nada que hacer. No, el ser humano está construido de una manera tal en la que la comunicación es esencial a la vida. No puedes desprender al ser humano de la comunicación. No somos personas aisladas, no somos seres que caminan por el mundo solos, errantes. Nunca falta alguien que sea así, ¿no? Pero en general, digamos que los seres humanos vivimos en sociedad, vivimos en comunidades, nos comunicamos. Esa comunicación, a falta de un celular o de un tablet, existía el muro en las cuevas de Lascaux o de Altamira, en Francia o España, y ahí dibujabas. Y ahí le dejabas a tu amigo un mensaje, cómo estaba el río, dónde estaban los bisontes, qué cosa había o no había, los niños o las mujeres. Y está dibujado ahí. Muy interesante no perder de vista eso. Y después, por cierto, mirar hacia adelante cómo ha sido la evolución de la comunicación, ¿no? Creo que eso es algo para entender la importancia que tiene esto. No es simplemente por el hecho de querer decir cosas. La libertad de expresión, la libertad de información, el derecho a poder tener y formarnos una opinión, todo eso es importante, pero no podemos dejar de entender que esto está vinculado al ser humano desde las épocas imperecederas de la humanidad, para poder entender entonces la importancia que tiene lo mismo. Paso a hablar de lo que la Carta Magna dice al respecto de los medios de comunicación. Hay muchos artículos, no pretendo aburrirlos, solamente leerles aquel que me parece central y que por supuesto todos ustedes pueden leer también porque está en su Constitución de la República. Título primero, capítulo primero, artículo segundo, numeral número 4, de los derechos fundamentales de la persona, a las libertades de información, opinión, expresión, difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen por cualquier medio de comunicación social sin previa autorización ni censura ni impedimento alguno bajo las responsabilidades de ley. Los delitos cometidos por medio del libro, la prensa y demás medios de comunicación social se tipifican en el Código Penal y se juzgan en el fuero común. Es delito toda acción que suspende o clausura algún órgano de expresión o le impide circular libremente. Los derechos de informar y opinar comprenden la de fundar medios de comunicación. Esto es lo que dice la Carta Magna al respecto. En realidad, vivimos en una democracia, tenemos derecho a saber lo que está ocurriendo. Pero, por cierto, me permite pasar al tercer punto de esta disertación, que es, en realidad, qué cosa pasa con los ciudadanos y cómo las leyes o otros cuerpos de leyes están influyendo en nosotros y nos hemos dado cuenta que tenemos más derechos de los que imaginamos. A veces, en el apuro del trabajo, en la cotidianidad que todos tenemos, nos olvidamos que en realidad somos sujetos de derecho. O sea, nosotros tenemos el poder en las manos, pero a veces no nos damos cuenta de eso. No es solamente porque vamos a hacer un clic, sino porque realmente todo el ordenamiento jurídico en la nación y en el mundo está hecho para preservar los derechos humanos y la libertad de las personas. No es malo exigir libertad, no es malo exigir o querer que se respete la libertad de expresión. No está mal que le digamos al gobernante, dinos lo que estás haciendo,
Porque da la impresión por momentos acá de que nadie quiere preguntarle al jefe de Estado por las cuentas de la República, por lo que hace, por lo que dice. Y entonces nos olvidamos que eso está regulado perfectamente. ¿En dónde? Bueno, a ver, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo dice claramente. El Tribunal Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, la OEA, las Naciones Unidas, los tratados que Perú ha firmado y de los cuales somos signatarios, etcétera. En todos los tratados, en todos los ordenamientos jurídicos se habla en muchos casos casi de lo mismo, que es la obligatoriedad del Estado de preservar la libertad de expresión, de cuidar la misma, de ser transparentes. No es que a los peruanos se les ha ocurrido, no es que a Willax se le ha ocurrido, no es que Canal B quiere pensar en esto. Molestan y molestan pidiendo libertad de expresión, molestan al presidente pidiéndole cuentas, pidiéndole entrevistas, incomodando al poder. No, señores, no es un favor. Si algo tenemos que tener los ciudadanos claros siempre es que el rol de los medios de comunicación en una democracia es incomodar al poder, es pedir transparencia, es solicitar que los derechos sean realmente cumplidos sobre la base de pedir información y que te la entreguen de manera fidedigna. No es un favor, es una obligación y nos estamos confundiendo en el debate. Por momentos la impresión que da es que la gente tiene hasta temor de levantar la voz para decir: oiga, presidente, venga a declarar acá. Es su obligación. El primer mandatario de la nación, el primer ciudadano de la nación, tiene la obligación de ser, por encima de todo, transparente siempre. Y cuando un periodista le pregunta, no le pregunta a título personal solamente. Y aún fuera así, por algo está acreditado con un medio. Aún sea un medio digital, aún sea un micromedio, esa persona está representando a un medio de comunicación y una colectividad. Merece una respuesta de toda autoridad. No solamente el presidente, sino, no es que me la agarre con él, sino que el presidente tiene, digamos, la debilidad con los medios de juzgarlos, de sentenciarlos y de darles la espalda o encerrarlos, cosa, por supuesto, que es bastante discutible, por decirlo menos. Y cuando uno habla justamente de los otros ordenamientos o los otros grupos de cuerpos de leyes en los cuales hay legislación al respecto, no puedo dejar de mencionar dos pequeñas citas que quiero hacer, muy cortitas, pero que me parecen importantes para terminar y tener el contexto completo. Uno es justamente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que habla sobre la libertad de expresión y dice lo siguiente: miren ustedes, siempre hay algún grupo político que le gusta hablar mucho de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión, ¿no? Todo el tiempo están apelando a ellos. Me parece muy bien que apelen a ellos. Vamos a apelar a ellos también nosotros acá. Miren, les leo este párrafo pequeñito y ustedes lo van a entender rápidamente. La libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública. Es también la conditio sine qua non, o sea, la condición sin la cual, para que los partidos políticos, los sindicatos, las sociedades científicas y culturales en general, quienes desean influir sobre la colectividad, puedan desarrollarse plenamente. Es, en fin, condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente informada. Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre. Una sociedad que no es plenamente informada o no está bien informada no es plenamente libre. Por eso, antes que me pregunten, porque hay una rueda de preguntas, yo les pregunto a ustedes por adelantado. ¿Ustedes en el Perú de hoy se sienten plenamente libres en virtud de estar bien informados o no? ¿Algo nos falta en el país? ¿Por qué? ¿No será que no hemos entendido
¿No será que no hemos exigido o no exigimos lo suficiente? ¿No será que no somos capaces de levantar la voz respetuosamente, pero firmemente, para decir nuestros derechos comienzan con la información? Perfecto, dame educación, dame salud, dame seguridad, pero no te calles la boca cuando yo te pregunto. No te guardes las cosas, no ocultes información fundamental en los presupuestos, en las contrataciones, en la manera como distribuyes la renta en la patria. No te guardes las cosas y aprende a contestar cuando se te pregunta, porque no es un favor, es una obligación. No solamente la Carta Magna en el Perú, todos los ordenamientos jurídicos a los cuales está el Perú adscrito ordenan lo mismo, Una autoridad, por encima de todo, tiene que o decir las cosas como son o dejar de ser autoridad. En esa misma línea de pensamiento, les hago una cortita, ya no les hablo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en fallos, sino les hablo de una cosa muy sencilla que es una resolución o un comentario interesante del Tribunal Constitucional sobre este tema. Y dice lo siguiente con respecto a los criticones, ¿no? Porque pues la prensa incomoda, molesta, se pasa de la raya, ¿no? Bueno, dice lo siguiente: el ejercicio de la crítica y en particular la realizada por los medios de comunicación social al desempeño de las funciones de un funcionario o autoridad pública o a lo que hagan o dejen de hacer al margen de las mismas, pero que tengan una directa y notoria relación con el desempeño del cargo, constituye una de las funciones vitales de la prensa en una sociedad democrática. Por ello, el disgusto o la molestia o lo que tales críticas puedan ocasionar en el funcionario o autoridad públicas han de ser toleradas por estos, sin que pueda oponerse, basados en el cargo que temporalmente ostentan algún tipo de inmunidad o privilegios. O sea, yo soy ministro, no me preguntes. Yo soy presidente, aléjate. Disculpen, ¿eh? Una vez que te entras por la puerta de lo público, se acabó tu privacidad. Es así, es la verdad. Porque la responsabilidad de alguien que salió elegido y que participó en un proceso político para ser justamente autoridad y decidir sobre presupuestos o políticas públicas, lo obliga necesariamente a estar dispuesto siempre a contestarle a los ciudadanos y a la prensa que lo incomoda. Bien, llego a la parte casi final. El papel de los medios de comunicación en los ciudadanos. Yo creo que son 3 cortitos para entrar a las conclusiones. En principio, diría yo que tiene que hablarse de la libertad de expresión. Libertad de expresión, ¿no? Capacidad para poder fundar, construir medios, expresar a través de nuestras opiniones lo que pensamos y que esos medios sean distintos y diversos. Y creo que eso es lo central siempre en una política que tenga que ver con estos temas. Al derecho a la información como segundo tema fundamental, es decir, cómo todos nosotros podemos y tenemos derecho a saber lo que está ocurriendo. Por eso es que hablaba de la necesidad de exigir transparencia a la autoridad. No es un favor, no es un favor. Y no se puede hablar de favores en el Congreso de la República. Uno exige derechos. Y la información es un derecho que tenemos los peruanos y los ciudadanos del mundo civilizado a pedir información a nuestras autoridades. Y en tercer término es lo fundamental que tiene que ver con la formación de la opinión pública. Cómo es que los ciudadanos en libertad podemos tener y formarnos nuestra propia opinión sobre lo que está ocurriendo. Termino con estas reflexiones finales. Creo que efectivamente los medios de comunicación en la democracia tienen una enorme trascendencia, una enorme importancia que todavía me parece que los propios ciudadanos no logramos aquilatar completamente. Creo
desde mi punto de vista, que es quizá el derecho más importante, sin quitar, por cierto, el derecho a la vida. Pero el derecho a la información me parece que es fundamental para el desarrollo de cualquier nación. Creo que lo otro que podemos concluir es que la fragilidad es esencial y es parte, digamos, inherente al rol o la importancia que tiene, digamos, el medio de comunicación o los medios de comunicación. Son frágiles, somos frágiles, porque estamos manejados o están manejados por personas y el ser humano tiene una fragilidad enorme. Hay una enorme responsabilidad detrás, pero también es verdad que tienen fuerza y tienen poder. Así que concluyo con esta, digamos, primera reflexión grande. Hay una frase de un libro, son 2 líneas y media, con esa quiero terminar, porque es un libro muy bonito. La frase dice lo siguiente: la violencia en la política siempre es un error. Ni las cadenas ni la sangre matan las ideas. Por el contrario, las fertilizan. Las dictaduras están condenadas a hundirse y la libertad a prevalecer. Esto lo escribió mi padre en un libro que se llama Secuestro, que justamente lo escribió mientras fue secuestrado y deportado por una dictadura militar por ejercer y por difundir sus ideas desde su medio de comunicación. Ese es parte del riesgo de la democracia, ¿no? Podemos ir presos. Como decía con tanto acierto el doctor Bazán, no podemos temer, no podemos tener ningún tipo de miedo por lo que decimos. Nunca en una democracia se tiene temor. Y lo único que uno puede hacer, y ahí termino, es perseverar, perseverar y perseverar. Muchas gracias. Agradecemos la participación del magíster Alfonso Baela Herrera. Queremos participar a la distinguida concurrencia de que se les ha entregado unas hojitas en blanco para aquellos que desean hacer algunas preguntas. Aquí tenemos una pregunta dirigida al doctor Juan Antonio Bazán. Dice, usted habla de una batalla cultural de hegemonía. ¿Cuál sería el proceso de liberación frente a esa hegemonía desde la perspectiva de los medios de comunicación? Gracias. Yo creo que la política se construye. Yo creo que la política es lenguaje. Es decir, para el caso que nos convoca. Y los periodistas políticos lo que hacen es resignificar el hecho social y otorgarle un lenguaje. Hecho social que no se convierte en lenguaje es un hecho que no se convierte, valga la redundancia, en hecho político. En ese sentido, tal resignificación por parte del periodista, que es algo así como el médico de primera línea, como el intensivista, ¿ya? Ocurre que, es tal la responsabilidad que tiene el periodista, que es él quien le atribuye contenido, concepto a la política. O sea,
La cosa existe porque tiene nombre. Y quien le otorga nombre, quien construye la política, el primero, el de primera línea, es el periodista. O sea, el periodista cumple una labor fundamental, ¿ya? Y es decir, si el propio nacimiento de la política, o sea, si el periodista se encuentra en el propio nacimiento de la política, entonces su rol en defensa de la democracia o en defensa de lo contrario de la dictadura es también fundamental. Ahora, yo creo que depende en mucho de la posición del medio de comunicación. Como he señalado, no hay periodista neutral. Y efectivamente, existirá un periodismo que incomode al poder y que, dada la presente coyuntura, trabaje en defensa de la democracia. Pero existe también un periodismo que, todo lo contrario, lo que hace es defender al actual gobierno, ¿no? Y con ello defender los valores, ¿no? y contrarios a la democracia. Ahora, a mí me gustaría referirme al caso PBO, porque yo no soy neutral, porque no quiero ser neutral ni fingirlo, porque si esa fuera mi intención me quedaría de profesor de ciencia política de San Marcos. No había yo traspuesto el muro de mi pequeña torre, ¿no? Claro, yo no estoy acá para ser neutral, realmente. Entonces, yo sí encuentro que ahí, o sea, para mí es un hecho político, más allá de la discusión y que creo tener una posición, bueno, también soy abogado, respecto de que ese documento administrativo de Ricardo Belmont no le da derecho para ingresar al bien, porque no ha sido convertido todavía en una resolución judicial, y lo que ha cometido es un delito de usurpación. Pero más allá de ello, hay una coincidencia, dentro de todas las coincidencias, porque están los medios de comunicación alineados, que a Ricardo Belmont y quienes forman grupo, digamos, con él, y están a favor del actual gobierno, ¿o no? ¿Cuál es la posición que tiene actualmente el canal del señor Belmont? O sea, siempre estuvo a favor de Pedro Castillo. Es un acto de poder. Eso es así. Entonces, yo también participo de la idea de que la violencia no es buena, pero de Maquiavelo en adelante, es decir, desde que la política es vista con autonomía, sabemos que la violencia es parte de la política. Y es más, el Perú es un país, es uno de los países que tiene la política con mayor dosis de violencia del mundo. La política en el Perú incluso te quita la vida. Claro, no solo tengo que referirme a las decenas de muertos que hemos tenido en lo que fue el siglo XX, sino que hay unas, incluso nuestra política es tanatológica. Incluso el suicidio del presidente García es un hecho político, de rebeldía política. Nuestra política es así. Ahora, yo creo que la batalla cultural, como me planteaba quien me formuló la interrogante, está ahí. Es curioso, pero miren, conformemos un parteaguas. De un lado nos encontramos aquellos, ¿ya?, que somos opositores al Foro de Sao Paulo, somos opositores a la ideología de género, que defendemos la familia, que creemos en los valores que organizaron Occidente. Yo soy laico, no creo en una derecha religiosa, no creo en ello, existe, está bien, ¿no? Pero yo no tengo esa perspectiva, no participo de ella, ¿no? Intento ser un hombre moderno, ya, muy bien.
defendemos la democracia, defendemos la política y defendemos al sujeto político, defendemos sus instituciones, defendemos el Congreso, defendemos los partidos. ¿Se dan cuenta que estamos todos de un lado? Claro, y con los medios de comunicación que tienen nombre concreto, que son los que he señalado en mi primera intervención. ¿Ya? Y del otro lado, están aquellos que defienden lo contrario. Están aquellos que al mismo tiempo que defienden a Pedro Castillo creen que existen más de 100 tipos de identidad sexual, y son aquellos que están del lado del globalismo, en fin. O sea, yo noto, ¿no? Y no hay que ni siquiera ser perspicaz para ello, es simplemente que debes tomar posición. Y lo central para pensar la coyuntura política es tomar posición. Es algo así como el partidismo filosófico del que hablaba Engels, algo así. Tienes que tomar posición. Entonces, los medios de comunicación asisten a esta batalla cultural que en el caso peruano es formar parte de la defensa de la democracia. Es más, ¿no? Tanto así que en mi comparación, sin irme tan lejos, los que defienden a Castillo son los mismos que defienden el sistema político de Cuba, el sistema político de Venezuela, ¿o no? Son los mismos. Y aquellos que no, que creemos que este señor ya no debería seguir siendo presidente, somos críticos a esos regímenes. O sea, miren, en verdad, yo creo que la polarización existe, determina la existencia de dos grandes bloques con particularidades entre ellos. Pero me parece que los medios de comunicación también se alinean en un sentido o en otro, ¿verdad? Yo creo firmemente en ello, es lo que yo veo, ¿no? Y en lo personal, no soy periodista de profesión, no obstante, mi pequeña biografía es la de un profesor, sobre todo de teoría política, de análisis político, digamos, académico, pero que me he convertido en un activista social, en un activista político, y he incursionado incluso en el articulismo y en fin, a partir de que tomo posición en la defensa de la democracia, de los valores que han organizado Occidente, y acaso en defensa incluso de lo que tal vez pudiéramos ser los últimos hombres, puesto que, como bien ha señalado Alfonso Baella, ocurre que la digitalización de la vida hace, y voy algo más allá, ¿no?, que se esté encaminando incluso hacia una transhumanización. ¿Quiénes son los que están a favor de la transhumanización, del metaverso? Son los mismos, ¿verdad?, que apoyan a Castillo, que traen a la OEA, en fin. Son los mismos, ¿no? Y del otro lado estamos quienes nos oponemos. Para terminar, yo creo que de lo que se trata es que quienes estamos de este lado, que efectivamente, como ha señalado Alfonso Baella, es el lado al cual se dirige el ángel de la historia, porque al menos en Occidente, al final, las dictaduras siempre van a pasar. Cual fuera el tipo de dictadura, no importa, siempre van a pasar, ¿ya? Pero porque no somos un ambiente para totalitarismo alguno, siempre van a pasar. La democracia va a perdurar. Y yo creo que esto último que acabo de señalar debe
como me alienta, alentarnos a todos y proseguir en esa perseverancia que ha señalado Alfonso, de defensa de la democracia, lo cual, por supuesto, implica también el tener valores, ¿verdad? Y hay que no solo ser valientes, sino tener el valor de pronto no aceptar cargos públicos. Lo digo en razón de que hoy un amigo, ¿no?, aceptó ser ministro, ya está, se realizó. Pero si él estaba conmigo en esta batalla cultural, ¿no? Bueno, yo creo que quienes estamos de este lado incluso debemos tener la elegancia de no comportarnos, disculpe, pero me fastidia, ¿no?, de no comportarnos pues como emergentes, como trepones, ¿no?, y permanecer en lo nuestro, ¿no? Tener una posición política de acuerdo a nuestros principios, ser un ejemplo para nuestros amigos, para nuestros hijos, es más importante que todo. Bueno, y yo lo dejo ahí por el momento. Tenemos una pregunta para el doctor Alfonso Baela. El Tribunal Constitucional acaba de declarar improcedente el pedido del Congreso para interpretar el artículo 117 de la Constitución Política. ¿Qué comentario le merece? Creo que estamos en una democracia, estamos en un Estado de Derecho. Creo que el Tribunal Constitucional tiene todo, digamos, las prerrogativas para poder interpretar lo que cree y considera, ¿no? Y en todo caso, si esa ha sido su interpretación, me imagino que ha ocurrido en los últimos minutos. Bien, es una posición. Felicitaciones al tribunal, habrá que cumplirla y habrá que ver otros caminos que seguramente el Congreso podrá tomar. La crisis política en el país es en realidad algo que tiene cansados a una buena parte de los peruanos y que está demandando una solución constitucional y legal pronto. Creo que los actores políticos en este momento no se están dando cuenta, me parece, de cuál es la urgencia de tomar decisiones y de avanzar en la solución de esta crisis. Y me parece que, obviamente, no es el caso del presidente de la República, que desde mi punto de vista no entiende o no comprende o tiene un grupo de personas que no le ayudan a comprender qué es lo que realmente tiene que hacer. Y estamos en este compás de espera frente a una solución que no se encuentra, ¿no?, ni en el Congreso ni fuera del Congreso. Lo que nos queda en todo caso a todos los peruanos en este momento, me parece, es continuar en el debate público sobre estos caminos. No veo otra salida. Creo, sin embargo, que estamos frente a una serie de estrategias de dilatamiento, de, digamos, delación y de retardamiento y de distracción a la opinión pública. La propia presencia en el Perú de la OEA, estando dentro de lo posible, lo constitucional y lo legal, es no otra cosa que un intento de ganar tiempo, de engañar o de continuar en este, digamos, letargo en el que estamos, ¿no? Y lo que nos queda claro a estas alturas es que de las 190 elementos de convicción presentados por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides,
que son lo central en ese documento que ha llegado al Congreso de la República. De esas 190 elementos de convicción, no existe una sola respuesta del presidente de la República. Él dice que es porque es campesino, porque es su color de piel, porque viene de Cajamarca, porque tiene sombrero, porque habla mal, porque tiene un tamaño tal o cual, o porque se llama o es un profesor. Y ninguna de las pruebas y ninguno de los elementos de convicción que están en esa denuncia constitucional tiene que ver con ninguna de las cosas que dice el presidente de la República y sus abogados. Estamos en un debate de sordos. El presidente y sus abogados dicen que el tema es A, y creo que la mayoría de peruanos, junto con la fiscal de la Nación, vemos que el asunto es B. Y así estamos. Esta es la democracia que nos ha tocado vivir. Este es el desafío que nos ha tocado vivir. Pero en esa perspectiva, para retomar el tema de los medios, hay un asunto fundamental. Estamos los ciudadanos en el centro. Y la única manera que tenemos de contribuir a que esas cosas se termine y mejore es participando en el debate público, usando nuestra capacidad para poder conectarnos, opinando y tomando una posición. El doctor Bazán se refiere e insiste en la línea editorial. Y yo creo que eso también es esencial, así como la información objetiva de un hecho es algo que todos podemos apreciar y querer. La otra parte de los medios de comunicación, aquella que nos ayuda a formar nuestra opinión y nuestra posición, es esencial. La cantidad de hechos que están ocurriendo en este momento en el país y en el mundo requiere que los peruanos estemos atentos a las posiciones que toman los medios, los directores de los medios, los opinólogos, los referentes que tenemos nosotros en los medios de comunicación, que nos expliquen qué está pasando para entender el proceso político dentro y fuera del país. No es simplemente estoy o no de acuerdo. La pregunta es ¿por qué estoy o no de acuerdo? Entonces, ese es mi comentario en todo caso a raíz de la pregunta. Muchas gracias. Hay dos invitados que hacen una misma pregunta dirigida a ambos ponentes. La pregunta es, ¿qué opina de la llamada prensa alternativa al que se refiere el Ejecutivo para el doctor Alfonso Baella? ¿Sí? ¿Ya? Gracias. Es un tema interesante. Yo tengo un artículo sobre la Plaza San Martín, porque la Plaza San Martín es el centro contracultural del Perú, ¿verdad? Y si vemos su pequeña genealogía, comenzó con el Ágora, ¿verdad? El Ágora que se reunía primero al costado del Cine Colón, que luego fue la Plaza Francia. Esta Ágora, ya, y yo participaba de ella, porque trataban temas interesantes que iban desde la física celeste hasta de teorías sociales. Pero luego va a la Plaza San Martín, que como digo, se ha convertido en el centro contracultural del Perú, ¿ya? Entonces, ¿qué veo yo? Que los medios alternativos han tomado la Plaza San Martín como principal espacio público, ¿no? Por supuesto, estos llamados medios alternativos están siendo pervertidos, ¿ya? Por quien ejerce el poder actualmente y los financia, ¿verdad? Y a mí me da mucha pena porque yo les tengo, bueno, si soy Foucaultiano, obviamente, que tengo una simpatía, un cariño, ¿no? Por los anormales de la sociedad en general, ¿ya? Sin embargo, no puedo perder la perspectiva y han sido pervertidos, ¿no? Claro, pero es que toda dictadura no solo pervierte, digamos, a este sector, ¿verdad?, contracultural, que serían los anormales, sino también a los muy normales, como los niños en el Congreso de la República. Lo pervierte todo.
Ahora, y es inteligente, sin duda, el recurrir a esa prensa alternativa, porque está dentro de la lógica que hemos señalado, ¿no? Coincidentemente con el periodista Baella, respecto de que se está produciendo, ¿no? Digamos, que la televisión analógica, ¿no? que generó reflexiones, ¿no? de Norberto Bobbio, de Popper, en fin, pero que ahora estamos más bien en lo que es la era digital y que más bien por ahí pasaría la conformación de la nueva opinión pública. Y, sin embargo, allí donde se procura una sociedad cerrada, se pretende manipular. Allí el tema es que quienes estamos de este lado y procuramos una sociedad abierta, creemos en el, si es posible, homo economicus, un hombre que razona propiamente, que tiene un comportamiento político y social, en tanto que del otro lado se procura más bien un ciudadano que tiene conducta antes que comportamiento, ¿verdad? Se le pretende manipular, digamos. Y yo encuentro, ¿no? Penosamente que esa prensa alternativa se ha convertido en mercenaria del poder de turno y están ubicados en un centro contracultural en el que no deben estar. Y creo más bien que quienes participamos de este otro lado debemos también disputar ese espacio público. ¿Por qué la derecha no tiene un lugar en la Plaza San Martín? Claro, o sea, mientras la derecha siga siendo una derecha mercantilista, una derecha religiosa, cediéndole el espacio de derecha popular únicamente al fujimorismo, y algo que ha avanzado sin duda de Rafael López Aliaga, va a ser insuficiente. Entonces, yo creo que se necesita ocupar esos espacios públicos y tener también también nuestra prensa alternativa. Yo creo, Alfonso, que ya tu medio de comunicación ha ido más allá de prensa alternativa, porque él tiene pues cientos de miles de seguidores, yo mismo soy uno de ellos, y todos ustedes. Entonces, pero básicamente, no sé, creo, ¿no? Estaría la pregunta referida a estas nuevas formas, ¿no? Estos nuevos periodistas, digamos, que han surgido, que acompañan al presidente, ¿no? Que intentan construir una narrativa que lo legitime, precisamente en ese lado de Perú, digamos, que tendría una mayor memoria arcaica, digamos, ¿no? Gracias. Tenemos aquí una pregunta de un participante. ¿Qué hacer para tener una población culturalmente bien informada? Dirigida al doctor Baella Herrera. Bien. A ver, comenzaré por la última pregunta. A ver, yo soy un convencido que la educación está formada, está cimentada en el hogar, ¿no? En la familia. En realidad, veo aquí personas que seguramente son padres de familia o madres de familia y seguramente tienen hijos y tienen nietos y van a poder comprender un poco mejor lo que les digo. ¿Por qué empiezo por ahí la respuesta? Porque yo creo que si algo podemos hacer para salir de la crisis en la que estamos es regresar a la esencia, regresar al principio, regresar a aquello que ha sido siempre lo fundamental en la historia de la humanidad y también en la historia de nuestra patria, que es la familia. Y
Cuando nos preocupamos de cómo enfrentar el problema, yo creo que tenemos que comenzar por mirar qué estamos hablando con nuestros hijos, cómo se plantea el debate en la familia, cómo estamos conversando, enseñando lo que es tolerancia, solidaridad, respeto. Y eso que hacemos en la casa con nuestra pareja, con nuestra esposa, con nuestros padres, con nuestros hermanos, y eso que ven nuestros hijos de manera cotidiana, es la universidad de la vida. Y es la más importante formación que una familia puede dar y tener. Mucho de lo que ocurre en nuestras sociedades es que nos hemos ido olvidando de esto. Hemos ido dejando a la familia de lado, hemos ido dejando de lado explicar, hablar, conversar, compartir con los hijos. Y creo que eso es parte del problema que hoy día estamos teniendo. Lo que vivimos en realidad es el efecto del problema, no es el problema en sí mismo. Estamos viviendo un efecto que es, lamentablemente, haber dejado, como muchos creímos, en manos solamente del colegio o de la universidad la formación de los jóvenes en el Perú. Eso no es posible, eso no es bueno, eso no es conveniente. En realidad, tenemos que regresar y volver al principio. Entonces, dicho esto, ¿cómo digamos, podemos interpretar lo que pasa con la prensa alternativa? ¿Qué pasa con la prensa alternativa? Habría que definirla, ¿no? Habría que definirla primero para saber de qué estamos hablando, ¿no? ¿Qué es exactamente la prensa alternativa? Yo entiendo, por las palabras del premier Aníbal Torres y algunos ministros, y creo que el presidente de la República, aunque creo que él no se ha referido necesariamente a ello, pero sí los que, digamos, están alrededor y surgen, digamos, diciendo cosas y tratando de lucubrar teorías, que esa prensa alternativa es la prensa gobiernista, la prensa que podríamos llamar mermelera, la prensa que está, digamos, dispuesta a sentarse con el presidente y a dar pena por lo que pregunta, o dar vergüenza por lo que pregunta. Justamente haciendo tabla rasa del derecho a la información que tenemos todos y a lo que quisiéramos que sea un medio de comunicación, es decir, que pueda preguntar aquello que los ciudadanos tenemos como dudas, que son muchas. Entonces, lamentablemente, la prensa alternativa, que es a la que se refería el premier y el ministro Salas con tanto entusiasmo en aquella oportunidad, ha sido definida claramente por ellos mismos. Están pegados al gobierno, posiblemente estén siendo financiados por el gobierno, cosas que no sabemos. Es curioso, se están produciendo una serie de gastos del Ejecutivo. Me gustaría saber si alguna comisión en el Congreso está siguiendo la pista a los fondos que salen desde el Ejecutivo para financiar, por ejemplo, radios en las regiones o en las provincias, o medios de comunicación tradicionales, o medios de televisión o de medios de comunicación digitales. ¿Y cuánto es lo que está gastando del erario nacional el Ejecutivo en eso? Ya recuerdan ustedes el incidente en el cual el premier estuvo involucrada con su secretaria de Comunicaciones. ¿Y qué fue lo que pasó cuando ella le dijo hay que poner publicidad en estos medios? Y él dijo no, ahí no, en los medios alternativos. Entonces, estamos en realidad frente a, creo que una escalada del gobierno, porque ese es en el fondo lo que está ocurriendo aquí, y esa escalada tiene que ver con la forma en que el gobierno está, digamos, sintiendo que si bien tiene a un enemigo número uno, que es Patricia Benavides y la fiscal de la Nación, porque ese es claramente el enemigo principal de Pedro Castillo y sus huestes, frente a ello tiene otro enemigo que es la prensa independiente. Y en esa prensa independiente están los medios digitales, donde estamos también nosotros, por supuesto. Y claro, estamos en un esfuerzo titánico, en un esfuerzo enorme, pero es un esfuerzo lindo, se los digo con toda franqueza. Quizá una de las cosas más hermosas que hay, por eso es que yo
me siento en mi micrófono, en la pantalla de mi computadora, y me comunico vía Vallatos todas las noches de 6:30 a 9 o de 6:30 a 8 de la noche con el público que nos sigue. Y siento que estoy como entrando a un coliseo romano, ¿no? Porque, bueno, uno piensa y conversa con la gente y habla con los invitados, etcétera, ¿no? Y por momentos les digo una cosa, parece una batalla singular o una batalla que quizá no tenga sentido. Porque dices, ¿estaré influyendo en alguien? Claro, uno mira los resultados y dice, claro, hay miles de personas que han visto y comentan, ¿no? Está muy bien eso. ¿Lograremos realmente, digamos, hacer que las personas que nos vean compartan la preocupación que tenemos? Yo creo que en el fondo sí. Yo creo que en el fondo sí lo estamos logrando, ¿no? Entonces me acuerdo de las batallas que mi padre tenía hace 40 años. Tenía un pequeño periódico que se llamaba El Tiempo y lo cerraron 7 veces. Y lo hacía en nuestro pequeño departamento donde compartíamos con mis hermanas y mi madre, digamos, la cotidianidad de esta lucha de este hombre que moría por el periodismo, pero sobre todo por sus ideas. Y decía, no me pueden dejar expresarme, no pueden dejar de que digan la verdad, no pueden cerrar mi pequeño semanario. Era ese tamaño. Tiraba apenas 5.000 ejemplares. Pero era tan importante aquellas cosas que se decían ahí, que lo cerraron 7 veces, que lo deportaron, que lo convirtieron en el enemigo de la Revolución Peruana. Qué curioso. Solamente por escribir lo que pensaba. Quizá nos cierren a nosotros también. Sería un honor. Pero a eso voy, ¿no? Ahora es más difícil porque no es una persona, son miles de personas que están conectadas. Entonces, la potencia que hoy se tiene en los medios es enorme. Lo que no podemos dejar de hacer es entender cuál es el rol que nos toca. No podemos dejar de participar, no podemos dejar de opinar, de darle like, de hacer un share, de compartir. La responsabilidad de lo que pasa con los medios de comunicación no es de los dueños de los medios, es de los contenidos, de la información, de la verdad. Y la verdad es lo que está en crisis. Entonces, si algo podemos hacer nosotros, es usar nuestros medios digitales. Eso es. Si algo le teme el gobierno, es a esto que estamos haciendo acá, compartiendo un conocimiento para decirles lo que se tiene que hacer, que es pedir información, exigir información, demandar información. No es callarnos, es hablar, es protestar, es exigir las cosas. No podemos quedarnos callados. La crisis de los medios de comunicación o la importancia que tienen los mismos solamente depende de la conciencia que cada peruano tenga en este momento. No es una ley, es tú mismo, tu propio ser el que está en este momento en discusión y en riesgo. Eso es todo. Acto seguido, se hará entrega de los diplomas de honor a cada uno de los ponentes y que estará a cargo de la doctora Karina Yulisa Beteta Rubín, jefe de la Oficina de Participación Ciudadana. Congreso de la República. La Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República otorga el presente diploma al doctor Juan Antonio Bazán Chávez por su valiosa participación como expositor en la conferencia El rol de los medios de comunicación en democracia. De igual manera, se hace entrega del diploma de honor al magíster Alfonso Baela Herrera. Escucharemos las palabras de clausura del evento a cargo de la doctora Karina Beteta Rubín, jefe de la Oficina de Participación Ciudadana.
Bien, muy buenas noches con cada uno de los presentes. En primer lugar, quiero saludar a nombre de nuestra primera vicepresidenta, la congresista Marta Moyano, y también a nombre de todos los que trabajamos en la Oficina de Participación Ciudadana, nuestros agradecimientos a nuestros expositores, al doctor Juan Bazán Chávez, al magíster Alfonso Baella, y como también al público presente que hoy nos acompañan en esta linda noche de Martes Democrático. Y la oficina, a través del programa Martes Democrático, hemos tenido a bien de traerles esta exposición referente al rol de los medios de comunicación en democracia. Todo ello en marco de nuestras celebraciones del Bicentenario del Congreso de la República, ya que cumplimos 200 años de la primera instalación del primer poder legislativo. Y es por ello que es necesario seguir fortaleciendo nuestra democracia. Y qué mejor fortalecer la democracia es constantemente informar a nuestros ciudadanos de la importancia de este poder del Estado, que es Congreso de la República. Para mí, y estoy segura que para muchos, el pilar de la democracia es el Congreso de la República. Por ello, somos defensores de esta institución, como también de todas las instituciones, porque ello es democracia. Y creo es muy importante en esta oportunidad. El objetivo de esta conferencia es dar a conocer el rol que cumplen los medios de comunicación con la finalidad de fortalecer nuestra democracia. Creo nuestros expositores han sido muy claros y precisos, y eso es lo que es la democracia. Podamos estar de acuerdo con las versiones que cada uno han manifestado y las respetamos. Y creo no hay mejor juez de nuestras actuaciones, es ser libres, y la libertad nos da en decir lo que pensamos y lo que creemos. Y creo en ello puedo compartir con ambos expositores lo que han señalado respecto del rol que debe de cumplir los medios de comunicación, el rol que cumple también los periodistas, y para que podamos tener plena convicción de una democracia es la exigencia a nuestros gobernantes de turno que sean transparentes, y la transparencia está justamente en decir y rendir cuenta de sus actos. Y creo en ello nosotros tenemos que ser fuertes y contundentes en exigir que nos rindan cuentas de los recursos que manejan, porque debemos tener claro que los gobernantes de turno, y específicamente los que están en el Poder Ejecutivo, son nuestros administradores de nuestros recursos, y por ello nosotros como ciudadanos tenemos todo el derecho de exigir y pedir información, y ante ello posiblemente es incómodo que el Congreso de la República cumple un rol muy importante, que es su labor de fiscalización. Muchas veces poco comprendido, muchas veces satanizados, y lo han tratado de tergiversar esta función tan importante que es la de fiscalización con llamarlos obstrucción. Pero seguramente habrán otras noches, otros momentos en la cual se tendrá que explicar a los ciudadanos el rol principal y fundamental que debe de cumplir el Congreso, independientemente de las labores de fiscalización, la de legislativo y la de representación. Creo yo me quedaría con la labor de fiscalización, que es muy importante para el bienestar de nuestros ciudadanos. Siendo ya las horas avanzadas y habiendo tenido la participación muy importante y también que han podido compartir con muchas de sus preguntas nuestros invitados en esta oportunidad, doy por clausurado este evento. Agradeciendo una vez más a nuestros expositores y a todo el público en general. Muchísimas gracias. Agradecemos a la distinguida concurrencia por su participación en este evento y que tengan muy buenas noches.